¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Soy el padre Luis Toro. Un saludo para todo el grupo del rescate. Que Dios los bendiga y les guarde y sigan sembrando la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Ánimo. Un abrazo a la distancia. ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido... Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Rescatando la Fe, no sé si me están escuchando. A ver, necesito que me confirmen si se escucha o no se escucha, porque no estamos... a ver, estoy con un pequeño problemita acá de audio. Si me pueden escribir ahí en los comentarios, si es que se escucha si se escucha el audio o no se escucha. Bueno, esto es Rescatando la Fe, estamos... Sí se escucha, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy estamos con una invitada especial, muy querida amiga mía, muy querida amiga mía. Ella es una persona que lleva un nombre muy bonito, muy hermoso, muy, como diría el padre Luis Toro, muy diciente. Es una persona que en su momento fue muy importante en mi camino de regreso definitivo a la Iglesia Católica. Ella nunca se dio cuenta de la importancia que tuvo, pero sí fue muy importante porque ella fue un ejemplo a seguir para mí. Ella se llama María del Rosario, aquí está. Bienvenida María del Rosario a Rescatando la Fe. Esta es tu casa, bienvenida, buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias por la invitación. Me alegro de estar acá compartiendo con vos este momento y bueno, esperemos que sea de mucho fruto para todos los que estén escuchando y para nosotros también. Claro que sí. Bueno, nos volvimos a comunicar por medio de las redes sociales que sirven para algo, a veces sirven para algo bueno, ¿cierto, Rosario? Las redes Exactamente sociales, así. las redes sociales. Sí, porque la gente de repente usa para tonterías las redes sociales, pero en este caso fue bueno volver a encontrarte después de tanto tiempo. Creo que la última vez que habíamos hablado, eh, digamos que de frente fue hace como 7 años. Eh, nosotros nos habíamos conocido en Emiratos Árabes, fuimos colegas de trabajo en Dubái y bueno, como dije, Rosario en su momento tenía, bueno, capaz sigue teniendo ese llamado a la vida religiosa. Ella fue todo un ejemplo para mí y el haber conocido a esta persona en ese momento de mi vida me tocó mucho el corazón y me hizo reflexionar muchas cosas y acercarme a Dios. Luego nosotros perdimos contacto pero sí que tuvo una influencia muy buena en mi vida. Entonces te agradezco acá en público, frente a todos los 17.000 seguidores, porque ya llegamos a 17.000 seguidores de repente. Te agradezco aquí frente a todos, María del Rosario. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto nuevamente. Gracias por la invitación y gracias por tus palabras, porque yo también aprendí de vos en su momento. Y bueno, la verdad es que quién iba a decir que años después nos íbamos a encontrar de nuevo y de esta forma. La verdad que son esas cosas que tiene la vida, ¿no? O que, Claro, o que tiene Dios, digamos, de hacer que las personas se reencuentren. Y bueno, la verdad que es una manera muy especial. Así, de la misma forma como nos conocimos, por ese motivo nos volvemos a encontrar otra vez. Así que bueno, me alegro mucho de así, que sea así. así es. Teníamos un amigo musulmán en común y ese amigo ese amigo me dijo, yo conozco a una persona
que es cristiana y tiene mucha fe y es muy devota y no sé qué cosa. Y yo le dije, ¿y dónde está esa persona? Y me dice, y bueno, es nuestra compañera de trabajo. Y así nos conocimos, ¿no? Por medio de Sahangir Builla, ¿te acordás? Sahangir, Sahangir, ¿no? Sahangir, sí, sí, sí. ¿Te acordás de él, cierto? Sí, por supuesto, sí, sí, una persona muy buena, muy buena que realmente es bueno también conocer otras personas así de otra fe, de otro credo, pero que vos ves que también tienen unos valores muy nobles y es una persona muy linda, una persona que fue lindo poderla conocer, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, ya que estamos aquí, ¿de dónde es ella? Dice, ella es natural de Posadas, Argentina, pero está viviendo en Mendoza. ¿eh? Así que, Así es, bueno, sí. Bien, hermanos cerquita de queridos, vamos Chile. a cerquita de Chile. Mendoza es donde se hacen los mejores vinos, ¿cierto? Sí, de la Ahí está. Argentina, digamos, ¿no? Porque De la Argentina, claro, no, pero son, y también la carne de Mendoza es muy buena, me dijeron. ah, puede ser, sí. Vamos a ponernos en actitud de oración. Antes de empezar ya esta enseñanza, tenemos poca batería. La hermanita Rosario tiene poca batería el día de hoy, así que vamos a aprovechar su compañía lo más que se pueda. Y bueno, invocamos la bendición, la presencia de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces, hoy, esta mañana, me pidieron que hablemos sobre la santidad, cómo ser santos, cómo vivir en santidad o cómo alcanzar la santidad. Bueno, se puede hacer miles de preguntas sobre la santidad. Estamos obviamente llamados a ser santos, no solamente a ser buenos, no solamente a ser buenas personas. Buenos podemos ser todos, de cierta manera. Yo puedo ser bueno en ciertos aspectos de mi vida, pero en otros aspectos puedo no ser tan bueno. Pero la santidad es más que ser bueno. La santidad, vamos a ver qué es la santidad realmente el día de hoy y cómo alcanzar la santidad. Ya vamos a ir viendo eso. A ver, estoy abriendo el archivo que te compartí. Acá está. Bien, lo que primeramente debemos ver es que la voluntad de Dios para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, ¿qué es? Y eso vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y acá quiero que pongamos la lupa, ya de entrada, acá está. Rosario, ¿no tenés una lupa por ahí? Sí, acá estamos, acá estamos. Adelante, Rosario. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ahí está la voluntad de Dios. Vamos a ver, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Adelante. Porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se salven, que todos los hombres se salven. Ya depende de qué traducción tengas. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad primera de Dios. Él quiere tu salvación, entonces, ¿sí? Porque eh, eh, para eso, fuimos creados, para vivir en la gracia de Dios. La salvación, o sea, cuando nosotros buscamos la salvación, lo que estamos buscando es vivir en gracia con Dios. ¿Para qué? Para que el día que volvamos
a la vida, o sea, cuando nos llegue el día de nuestra muerte carnal, nosotros podamos volver al seno del Padre, al cielo. Entonces, eso es lo que conocemos comúnmente como salvación, ir al cielo, como dice la gente. Pero dice también que su voluntad no es solamente que nos salvemos, sino que lleguemos al conocimiento de la verdad. Que lleguemos al conocimiento de la verdad. De esto hemos hablado miles de veces aquí en este medio, en este canal, que para conocer la verdad, el Señor Jesucristo nos deja una iglesia, nos regala una iglesia. No solamente nos regala, nos hace miembros de la iglesia, para que a través de esta iglesia, donde están sus ministros debidamente ordenados, nosotros podamos conocer la verdad. ¿Sí? Entonces, hay un medio por el cual nosotros vamos a conocer la verdad. Ese medio es la iglesia, como dice, bueno, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es casa de Dios y es fundamento y columna de la verdad. Si queremos conocer la verdad, nos tenemos que acercar a la iglesia. No como mucha gente hace que, no, yo quiero conocer la verdad y me voy al Machu Picchu. Yo quiero conocer la verdad y me voy a Saturno, no sé. Entonces, no. Dios quiere que conozcamos la verdad y para eso está la iglesia. Pero ¿cuál verdad? La verdad con respecto a la vida espiritual. La verdad con respecto a la fe. Si nosotros queremos el día de nuestra muerte ver el cielo, entonces debemos acercarnos a la iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Cómo vamos a salvarnos entonces? Buscando la santidad. Ahí es donde entra el tema de hoy específicamente. Por eso, ¿dónde metí yo el...? Acá está. Ahí está. ¿Cómo alcanzar la santidad? ¿Cómo ser santos? Y la gente tiene muchos conceptos de lo que es ser santo. La gente comúnmente por ahí puede pensar, yo voy a ser santo si voy a misa todos los días. Yo voy a ser santo si yo hago muchas obras de caridad. Yo voy a ser santo si yo rezo muchas veces al día el rosario. Bueno, de todo eso nos habla la Biblia. Sí, aunque algunas personas por ahí pueden decir, no, ¿dónde dice lo del rosario en la Biblia? Bueno, las oraciones sí. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo podemos ser santos. En otra parte de la Biblia dice que Dios quiere que seamos santos. Eso está donde María de Rosario, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, Hasta ahí. tiempo de vuestra ignorancia. Sí, del tiempo de vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, acá está. Si nosotros queremos ser hijos obedientes, ¿qué tenemos que hacer? No podemos amoldarnos a las apetencias de antes, del tiempo de nuestra ignorancia. Cuando ignorábamos la verdad. A eso se está refiriendo San Pedro. Ahora conocemos la verdad. Ahora conocemos el camino, la verdad y la vida, que es, ¿quién? María de Rosario. Jesús. Jesús, muy bien, muy bien. Entonces, ahora conocemos a Jesús, ahora podemos tener comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora conocemos eso. Ahora ya no vivimos ignorantes de la verdad. Por eso nos dice San Pedro, como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes. Antes te gustaba esto, no, ahora ya no, porque ya sabes que está mal. ¿Y después qué más dice? Versículo 15. Más bien, así
como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Hasta ahí. Así como el que os ha llamado es santo. ¿Quién es el que nos ha llamado? Dios mismo nos ha llamado. Dios mismo nos ha llamado. Entonces, así mismo nosotros debemos ser santos en toda nuestra conducta. Y luego termina diciendo, versículo 16. Como dice la Escritura, seréis santos, porque santo soy yo. Seréis santos porque santo soy yo. Acá no dice seréis santos porque ustedes, o sea, serán santos ustedes porque ustedes son perfectos ya de nacimiento. No, acá no dice ustedes serán santos eh, porque a ustedes les da la gana. No, no, no. Acá dice, ustedes serán santos porque santo soy yo. Pero ¿cómo que porque santo soy yo? Pero Dios es el único santo y perfecto. Lo que pasa es que la clave está en el versículo anterior, que debemos ser santos como Él es santo. Porque dice, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Nosotros lo que debemos hacer, nos dice San Pedro, es imitar al santo. ¿Quién es el santo de los santos? Es Jesucristo. Entonces debemos ser santos como Él es santo. Así de sencillo. Nosotros que ya estamos, bueno, nosotros que queremos vivir una vida dedicada a Dios, tenemos que esforzarnos por ser santos. Esa es la misión nuestra. Esa es la misión nuestra. Y vamos a ver entonces el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11, versículo 44 en adelante. Vamos a ver de dónde saca San Pedro esto de que nosotros tenemos que ser santos porque santo es Dios. A ver, adelante. Porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Santificaos y sed santos, pues yo soy santo. Ahí está. De ahí es que San Pedro saca esta enseñanza. Dice, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Santificaos y sed santos, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. En algunas versiones, en vez de santificaos, dice consagraos. Que significa que uno debe vivir una vida consagrada. Ser consagrado no es cualquier cosa. Consagrarse no es cualquier cosa. No es que yo digo, bueno, a partir de este momento yo soy consagrado y ya está. No. El ser consagrado, el ser santificado, no se hace, no es algo que uno consigue de una manera irreverente o por cuando me da la gana o por cuenta propia, sin ningún orden religioso, ¿sí? Aunque hoy día muchos dicen Jesús no es religión, Dios no es religión, Jesús es relación. Dios es un Dios de orden y Él establece las cosas de una manera bastante clara, muy específica y de manera muy ordenada. Creo que ya dije eso del orden, ¿cierto? Entonces, se requiere disciplina. La santificación, a ver, faltó un versículo, ¿cierto? El versículo 45, Levítico 11, 45. Adelante. Pues yo soy Yahvé, el que os he subido de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Sed, pues, santos, porque yo soy santo. Más claro que agua. Debemos ser santos porque María del Rosario es santa. No. Debemos ser santos porque el fraile Marcelo es santo. No, tampoco. Debemos ser santos porque, a ver, acá está Rodrigo Calvo que nos está mirando, porque Rodrigo Calvo es santo. No, 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 no.
Debemos ser santos porque Dios es santo. Y punto. Porque debemos imitar a nuestro Señor. Queremos estar lo más cerca posible a Él. Nada manchado entrará en su presencia. Entonces nosotros debemos hacer lo posible, trabajar por la santidad. Como les estaba diciendo, el consagrarse o el santificarse se da de una manera específica, a través de ministros ordenados de Dios. Porque estos mismos ministros, por orden de ese mismo Dios, ellos han sido consagrados. Lo que les estoy diciendo es que no cualquiera se puede autonombrar sacerdote. No se puede uno autonombrar fraile, ¿sí? Por ejemplo. Aunque hoy día hay de todo. Hay gente que compra una Biblia, compran 5 sillas de plástico, 10 sillas de plástico que no cuestan nada, van y alquilan una piecita y ya se autonombran profeta, pastores, lo que sea. Bueno, lo que les da la gana. Eso no es consagración, esa consagración, entre comillas, no es válida. Para consagrarse, vamos a ver Levítico 21:8. ¿Cómo se consagran los sacerdotes? Porque Dios mismo decidió que ellos en un momento, hace mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, fuesen consagrados. Y en Levítico 21:8 dice, a ver. Lo consagrarás, pues, porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor que os santifico, soy santo. Lo consagrarás. Está hablando de los sacerdotes. Ah, pero son los sacerdotes levitas, me van a decir. Hay un nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento que es para la nueva alianza. El sacerdocio según a la manera de Melquisedec. ¿Qué es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Pero como sabemos, el Antiguo Testamento es prefigura de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar lo que dice Levítico 21:8. Lo consagrarás. Lo consagrarás. O sea, el sacerdote será consagrado. ¿Por qué? Porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Por ejemplo, nosotros vemos, Él ofrece el alimento de vida eterna, la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, después dice, será santo para ti, ¿cierto? Será santo para ti. Y vamos a ver por qué será santo para nosotros, María de Rosario. Porque Perdón, dice, porque porque yo, el Señor que os santifico, soy santo. sí, porque yo, el Señor que os santifico, soy santo. Acá no dice, será santo para ti porque Él es santo. El sacerdote será santo para ti porque Él es santo. No, acá dice, será santo para ti porque yo, el Señor que os santifico, soy santo. ¿Quién es el que nos santifica? El Señor. Dios es quien nos santifica. Él es santo. Y Él quiere que nosotros tengamos por santos a nuestros sacerdotes, por más que no nos caigan bien, por más que sean personas imperfectas, quiere que los tengamos como santos. Eso significa que tenemos que respetar a nuestros sacerdotes, ¿cierto, Rosario? Así es, por el solo hecho de ser sacerdotes ya tienen esa investidura especial que los habilita para hacer eso, ¿no? Por más que tal vez no sean el ejemplo perfecto de santidad en todos los casos, ¿no? Sus manos de por sí son sagradas por el hecho de consagrar el pan, ¿no? Y convertirlo en el cuerpo de Jesús. Bueno.
hay algún sacerdote que hayas conocido personalmente y que te haya ayudado en tu camino de fe? En mi camino de fe, Ujú. sí, sí he tenido un director espiritual, pero lamentablemente ya no está acá. No fue por mucho tiempo, pero, pero sí, he conocido muy buenos sacerdotes, sí. Y eso es algo muy lindo de ver cuando uno ve, digamos, cómo su, su fe transforma su vida, ¿no? Y tienen como ese halo de santidad eh, con ellos, digamos. Sí, cuando los sacerdotes verdaderamente viven la, la fe, cuando realmente llevan esa, eh, cuando encarnan la vida en Cristo bueno, eso se puede ver, eso se huele, es como, es contagiante, ¿verdad? Sí, y es inspirador también, sí. O en momentos de confesión también, ¿no? Cuando tienen alguna palabra especial para decirte y vos sentís que es Dios el que te está hablando a través del sacerdote. Eso es algo muy lindo. Exacto, no, claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, la vida consagrada no es cualquier cosa, ¿eh? Uno debe respetar eso. Pero solamente los sacerdotes pueden vivir una vida consagrada o también nosotros podemos vivir una vida consagrada. Vamos a ver que en Deuteronomio capítulo 23, versículo 15, vamos a ver ahí, Deuteronomio capítulo 23, versículo 15, que nosotros laicos también estamos llamados a vivir una vida consagrada, consagrada. Claro que un poquito diferente a la del sacerdote. Adelante, Rosario. Porque Yahvé, tu Dios, recorre el campamento para protegerte y entregar en tu mano a tus enemigos. Siga. Por eso tu campamento debe ser un lugar sagrado. Hasta ahí. Yahvé no debe ver en él nada inconveniente. Sí. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, por eso entonces, nosotros debemos, acá habla de campamento. Nosotros obviamente no vivimos en campamento, vivimos en apartamentos, como Rosario vive en un apartamento, yo vivo en otro apartamento, tenemos casas, no tenemos chozas, no tenemos campamentos, tenemos casas. Entonces, acá nos dice que nuestra casa, nuestro campamento, tiene que ser un lugar sagrado, que Dios no debe ver nada inconveniente, nada indecente, dice en la versión de Jerusalén. Dios, el Señor, no debe ver nada indecente en tu casa. Tu casa tiene que ser un lugar santo. De lo contrario, ¿qué pasa, Rosario? De lo contrario, se apartaría de ti. De lo contrario, se apartaría de ti. Cuando nosotros no llevamos una vida eh, en la fe, de repente nosotros vemos de alguna manera que parece que las cosas van saliendo un poquito mal, ¿eh? Y a veces nosotros llegamos a pensar, Dios me está castigando y Dios es malo. Es que nosotros de repente nos portamos mal y somos, ¿cómo podría decir? Sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos, ¿verdad, Rosario? Así es. Mm. Y ahí es que nosotros sentimos, ay, Dios se apartó de mí. Eh, el punto es que nosotros tenemos que hacer que nuestro hogar, nuestra familia, sea santa, sea consagrada. ¿Eh?
que Y sea nuestro cuerpo consagrado. también, ¿no? ¿Cómo? Nuestro cuerpo también como templo del Espíritu Santo. Eh, Exactamente, exactamente. Adelante. Rosario, sí, ¿seguí? sí, no te escuché, perdón. Sí, no, que estabas diciendo que nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo, también un lugar santo, consagrado. Así. Ujú. O si no, el Señor se aparta de nosotros. Eh, entonces, esa es digamos que esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta para vivir en santidad, para alcanzar la santidad. Entonces, ¿qué cosa? Que que nosotros mismos seamos un lugar sagrado, un lugar santo dedicado a Dios. Nuestra casa, nuestra familia, ¿sí? Que sea un lugar consagrado a Dios, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento, vamos ya adelante al Nuevo Testamento. Si nos vamos a Hechos capítulo 2, vamos a ver que los primeros cristianos nos dan algunas pistas muy claras de cómo vivir en santidad. Eh, Aquí sucede en Hechos capítulo 2 que San Pedro hace un discurso después de Pentecostés, o sea, esa noche de Pentecostés, se convierten muchas personas, cuentan más o menos 3.000 personas, se bautizaron esas 3.000 personas, pero no solo se quedaron en el bautismo, ellos hicieron más cosas que bautizarse. Había ciertas cosas, ciertas prácticas de los primeros cristianos, ellos nos dan unas pistas, nos dan una enseñanza muy bonita. Por eso vamos a poner la lupa, Hechos capítulo 2, versículo 37. Adelante. Sí. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Hasta ahí, hasta ahí, Pedro les contestó: hasta ahí. Entonces, les preguntan a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? La misma pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Qué tenemos que hacer para ser santos? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación? Pedro les contesta, versículo 38. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo Que cada para uno se haga remisión, bautizar. ¿Sí? ¿Para qué? para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está. Entonces, para remisión de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, acá obviamente se está refiriendo, bueno, San Pedro estaba hablando a personas adultas que debían decidir ellos, porque ya tenían edad para decidir, tenían que decidir qué cosa, convertirse o no convertirse. Si es que deciden convertirse, ¿qué tienen que hacer? Bautizarse, en el nombre de Jesucristo, dice. Cuando dice en el nombre de Jesucristo, está hablando del bautismo trinitario que Jesús manda en Mateo 28, versículo 19, donde envía a los apóstoles, les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el nombre de Jesús. O sea, el bautismo que Jesús enseña, el que Él manda. No como enseñan en otros lados, que no, solamente en el nombre de Jesucristo y ya está, gloria a Dios, aleluya, y terminó. No. El bautismo de Jesucristo es trinitario. Sencillo, Mateo 28, 19. Por ahí si quieren revisar los que tienen alguna duda. Somos perdonados de nuestros pecados al convertirnos, al ser bautizados,
y recibimos el Espíritu Santo. ¿Solamente los adultos o también los niños? A ver, versículo 39. Adelante. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para ¿Otra vez? todos los que están lejos. ¿Otra vez? ¿La promesa es ¿Para para quiénes? cuántos? La promesa es Para para vuestros hijos. vosotros y para vuestros hijos. Ahí está. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Acá no dice en ningún lugar los hijos a partir de los tantos años de edad, no. Y también hay otro grupito. Entonces, primeramente vemos los adultos que deben convertirse, los hijos de estos adultos que se convierten. Y hay otro grupo. ¿Cuál es ese grupo? Dice. ¿Para qué? Y Para para los. todos los que están lejos, Hasta para ahí. cuantos llame el Señor Dios nuestro. Para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Se refiere a los que están lejos de Dios. Ustedes todos han de conocer personas que viven apartados, que viven lejos de Dios. A ellos también Dios llama. ¿Puedes repetir esa parte, Rosario, por favor? ¿Y para todos? Y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Para cuantos llame el Señor Dios nuestro. A todos. Dios llama a todos. ¿Por qué? Porque como ya dijimos en un principio, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él llama a todos, a los que están lejos también. No solamente los que están cerca. Los que están cerca ya están. Los que están lejos, entonces a esos hay que llamar. Dios llama a todos. ¿Y qué más dice? Versículo 40. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Salvaos de esta generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. En otras palabras, está diciendo, busquen la salvación, no sean como estas personas que viven de manera perversa, que no tienen, estas personas que no tienen fe, estas personas que viven según sus apetitos, según sus apetencias, como decía el versículo, acá está, Primera de Pedro 1:14, donde dice, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. San Pedro, el mismo Pedro que habló eso, que dijo eso, dice, salvaos de esta generación perversa. Que no nos comportemos como antes, que no nos comportemos como aquellos que viven según los gustos de la carne, digamos, como diría San Pablo. Bien, ¿qué más dice? Versículo 41, Rosario. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Hasta ahí. Los que acogieron su palabra, los que recibieron, los que aceptaron las palabras de San Pedro. Lo que estaba hablando San Pedro, estas personas aceptan su palabra y ¿qué hacen? Son bautizados. O sea, fueron obedientes a lo que San Pedro les dijo 3 versículos antes. Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que acogieron su palabra, entonces, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Veamos ahí la obediencia de estas personas. Obediencia. Obediencia. Mucha gente hoy no quiere ser obediente. No, yo voy a hacer las cosas como me da la gana, ¿verdad, Rosario? Yo creo en Dios, pero no me da la gana. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Yo voy a vivir la fe como yo quiero, ¿cierto, Rosario? Hay personas que Forman eligen como lo que les una gusta. religión a medida, digamos, ¿no?
tomando lo que les gusta y sacando lo que no les gusta. Y, y bueno, no tienen por ahí esa disposición del corazón a aceptar la palabra en su plenitud, porque así es como se nos fue transmitida. Acá tenemos, ahí atrás, ahí está la imagen de la más obediente de todas, ¿eh? La Virgen María, acá está, El en su Inmaculado aparición. Corazón. Sí, entonces la más obediente de todas, de todos los seres humanos. Eh, eh, por eso nosotros en la Iglesia Católica tomamos siempre como ejemplo a María. Ella es ejemplo perfecto de obediencia a Dios. Ejemplo perfecto de obediencia a Dios. Por eso es que el ángel cuando se le aparece le dice, eh, alégrate llena de gracia, o como es que dice la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Acá está la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, acá dice, salve llena de gracia. Salve llena de gracia. Él le saluda como a una reina. Salve era el saludo que se le daba a la realeza. Salve llena de gracia. ¿Por qué estaba María llena de gracia? Por su obediencia a Dios. Acá vemos que los primeros cristianos eran obedientes a Dios. Obedientes, no solamente a Dios, sino que obedientes a los apóstoles, porque aceptaban que los apóstoles estaban hablando de parte de Dios. ¿Sí? Hoy mucha gente no quiere más aceptar las palabras de los sucesores de los apóstoles. No me cae bien el Papa Francisco porque por este y el otro motivo. Entonces, yo ya no obedezco. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, eso no es lo que hicieron los primeros cristianos. Vamos a seguir viendo cuál era la actitud de los primeros cristianos. Cómo vivir en santidad. Eso estamos viendo. Para ser santos tenemos que ser obedientes. Tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Entonces, los que acogieron su palabra fueron bautizados. ¿Y después qué pasó? Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Acudían 3.000. asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, Acá a está, acá la está, acá está. comunión. ¿Sí? Otra vez, otra vez. Acudían, acá está. Esto es lo que hacían los primeros cristianos. Se bautizaron y después, ¿qué hacían? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, La comunión, a la fracción del pan la fracción y a del las pan, oraciones. a las oraciones. Ahí está la clave a la santidad. Acudían asiduamente. Asiduamente significa frecuentemente. Frecuentemente. O sea, no dejaban de reunirse. ¿Para qué? Para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Fracción del pan les cuento que es Eucaristía, la partición del pan. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la primera parte, esta es la clave. Acá está la clave para que vos puedas llegar a la santidad, para que puedas vivir acá en este mundo que aunque te parezca un mundo cruel y de repente un poco pandémico, vos podés vivir en santidad. Vos podés vivir en santidad. ¿Cómo? Acá está. Entonces, tenés que aferrarte a las enseñanzas de los apóstoles, Rosario. No podés escuchar enseñanza o sea, podés escuchar, pero lo que te conviene, si querés mantenerte en la verdad, es aferrarte a las enseñanzas de los apóstoles. Por eso, en 1 Corintios capítulo 11, ¿qué dice Rosario? San Pablo escribe algo. 1 Corintios 11. Sed mis Versículo. imitadores como lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1 dice, sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Sean mis imitadores. ¿A quién tenemos que imitar entonces? Tenemos que imitar a aquellos que imitan a Cristo. O sea, tenemos que imitar a los
santos. Los que imitan a Cristo, decimos nosotros, que viven una vida en santidad. Nosotros tenemos que hacer lo que ellos hacen, imitar, hacer lo que ellos hacen o hacer lo que ellos hicieron. Esforzarnos por imitar a aquellos que imitan a Cristo. Eso mucha gente hoy ya no quiere hacer. No porque no me gusta, no porque me parece muy difícil, no porque me parece muy cosa de antes. Eso es cosa de los abuelos. ¿Cierto, Rosario? ¿Qué dice la gente allá en Argentina? ¿Por qué no quieren imitar a los santos? A los santos. ¿Por qué no quieren imitar a Jesús? Y la verdad es que no es un camino fácil. No lo es. Pero para alguien que busca, digamos, con todo su corazón, la verdad, esa es la respuesta. Y eso es lo que da paz también, aunque es difícil, pero a su vez da mucha paz saber que uno está sinceramente buscando hacer la voluntad de Dios. Y esa es una forma en la que el Espíritu Santo nos habla, ¿no? Cuando nos hace sentir esa paz interior. Exacto. Entonces, imitar a aquellos que imitan a Cristo. Una buena manera de poder saber si es que vamos por buen camino. De otra manera, también tenemos la Biblia, que nos diga la misma Biblia. Y, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, acá nos da otra pista. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Cosa que mucha gente hoy ya no quiere hacer. Por ejemplo, personas que se salieron de la iglesia ya no hacen estas cosas. Adelante, 2 de Tesalonicenses 2:13 en adelante. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, nosotros, en cambio, acá se refiere San Pablo a aquellos que son miembros de la iglesia. Nosotros, en cambio, ¿qué tenemos que hacer? Debemos dar gracias en todo tiempo a Dios. Por ustedes, por vosotros, hermanos, amados del Señor. Porque Dios los ha elegido desde el principio para la salvación. La salvación, ¿cómo? Mediante la acción santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va santificando, nos va haciendo santos. Si vivimos, decimos en la Iglesia Católica, si vivimos una vida consagrada, si vivimos una vida eucarística, si recorremos con rectitud el camino que nos ha enseñado Jesucristo. El Espíritu Santo nos va santificando, nos va consagrando al Señor cada vez más, si perseveramos en este camino sacramental, eucarístico. Y luego dice, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad significa la confianza en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús enseña la verdad a los apóstoles y los apóstoles a sus sucesores. Eso nos llega a nosotros a través de algo que conocemos como tradición apostólica. Vamos a escuchar versículos 14 y 15. Adelante. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos,
Manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Ahí está. Entonces, ¿para qué nos ha llamado Dios? ¿Para qué nos ha llamado Dios? Para que seamos santificados por la fuerza, por la acción santificadora del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Pero ¿cómo? A través del evangelio que nos llega por medio de la iglesia. Si hacemos eso, vamos a conseguir, dice aquí, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la santidad. ¿Cómo vivir en santidad? Ahí está. Entonces, concluyendo, San Pablo dice, así pues, hermanos, ¿cómo es, Rosario? Manteneos. Manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis Las, aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. las tradiciones, o sea, las enseñanzas, ustedes escucharon Hechos 2, 42, hace unos minutos, que los primeros cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Se refiere a las tradiciones de los apóstoles, la tradición apostólica, que habéis aprendido de nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Quiénes son nosotros en este caso? Los apóstoles. Por eso se llama tradición apostólica. Fácil, sencillo, más claro que agua, imposible. ¿Y cómo nos llegan esas tradiciones de los apóstoles? De viva voz o por carta. De viva voz o por carta. De ahí que nosotros sabemos. Esto no es creencia que uno simplemente supone, bueno, me parece que sí, o como dice Rafael Díaz, bueno, mi opinión es que, no. Esto nosotros sabemos. Las tradiciones de los apóstoles nos han llegado de viva voz y por carta. Fácil. Si se les pregunta en el examen, ahí está la respuesta, ¿eh? Bien. Así que una de las cosas más importantes que debemos hacer para llegar a la santidad es perseverar, mantenernos firmes, conservar las tradiciones, enseñanzas de los apóstoles. Eso es clave. Si uno se sale de eso, entonces es complicada la situación. También hay entonces quienes deciden apartarse de las tradiciones de los apóstoles. ¿Por qué? Porque estos prefirieron la iniquidad, estos prefirieron el mal, como dice en la versión de la latinoamericana. Ellos prefirieron el mal. De esta gente también nos habla San Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Rosario. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Hasta ahí. La venida del impío, el hombre impío, o el anticristo, bueno, todo este movimiento parafernálico anticristiano que hay en todo el mundo, esto viene señalado por el influjo del mismo demonio, de Satanás, o Lucifer, como le quieran llamar, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. Ustedes pueden ver cómo hay ciertas personas que se autonombran pastores, profetas, evangelistas, lo que sea, superapóstoles, y ellos supuestamente hacen milagros, supuestamente hacen señales, supuestamente, bueno, hacen de todo. Todo tipo de maldades que estas personas utilizan, ellos realizan estas cosas, ¿para qué? Para seducir a quienes, a los que se han de condenar. ¿Por qué se han de condenar? Por haber rechazado la verdad. Por haber rechazado la verdad que les hubiera salvado. Es simplemente aceptar la verdad.
¿Para qué uno se va a complicar rechazando la verdad? No sé. Pero lo que sucede con esta gente que rechaza la verdad es que se condenan a sí mismos. No es que Dios te condena, pero ellos se condenan a sí mismos. Y luego, ¿qué dice más adelante? Versículo 11. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. Dios permite que estas personas crean en la mentira. ¿Por qué? Porque ellos, después de que se les haya enseñado la verdad una y otra vez, rechazan la verdad. Ellos prefieren creer la mentira. Prefieren creer la mentira. ¿Por qué? A ver, ¿para qué, mejor dicho? Versículo 12. Para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. O Entonces, iniquidad. iniquidad, sí. Entonces, los que no creen en la verdad, los que rechazan la verdad, prefieren el camino del mal. Eso significa la iniquidad, el camino del mal. El rechazar la verdad, el no creer la verdad, ¿m? Es sinónimo de preferir el camino del mal. ¿Sí? Esto se puede analizar desde varios puntos. Ahora estamos viendo el punto de aceptar la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los apóstoles es la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros decimos que creemos en Jesús, Hijo de Dios Padre, nosotros debemos creer en su palabra. Nosotros debemos creer en sus enseñanzas. Creer en la palabra de Jesús significa creer en las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo nos llegan esas enseñanzas? A través de la tradición apostólica. Muy sencillo. Así que para mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener firmes en la enseñanza de los apóstoles? Hebreos 10:24. Adelante, Rosario. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin Estímulo de la... abandonar vuestra propia asamblea. Entonces, hasta ahí. Tenemos que fijarnos unos en los otros para estimularnos en la caridad, en el amor, en las buenas obras. Pero hoy, ¿qué está pasando? Hay mucha gente que se fija en uno en el otro para los chismes, para criticar, no para cosas buenas. No se fijan en los otros para estimularse en la caridad, sino para criticarse. Eso no es bueno, eso no debemos hacer. En la iglesia, nosotros, si estamos congregados ahí, sabemos que todos somos imperfectos, ¿verdad, Rosario? Todos somos imperfectos y tenemos que ayudarnos, estimularnos para obras buenas, Rosario. Exactamente. Entonces, dice el versículo 25, habías empezado a leer, sin abandonar vuestra propia asamblea. No tenemos que abandonar nuestras reuniones. No tenemos que abandonar la iglesia. ¿Podés leer el versículo 25? ¿Cómo es que dice ahí? Sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien, animándoos, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Ahí está, muy bien. Hoy todo el mundo está traumatizado, piensan que el fin del mundo ya viene el día, se acerca el día, ya viene Jesucristo, ya viene la pandemia, ya vino la pandemia, hay no sé cuántas vacunas, muy bien, ya viene. ¿Y qué hace la gente? Abandonan la iglesia.
se desesperan, saltan del barco, se van, no, yo voy a buscar mi salvación por mi cuenta. No, acá nos dice San Pablo, o Bernabé, porque bueno, los estudiosos dicen que Bernabé escribió la carta a los hebreos, no se sabe bien. Dice que no abandonemos la iglesia, que no abandonemos nuestras reuniones, que no dejemos de congregarnos, depende de qué traducción tengas, como algunos acostumbran a hacer. Hay mucha gente que acostumbra dejar de congregarse. No, yo ya no me quiero ir a la misa por A o B motivo. Tienen muchos motivos para no ir a misa. Tenemos que perseverar en congregarnos como iglesia. Tenemos que perseverar en congregarnos como iglesia y perseverar en estimularnos para la caridad y para las buenas obras. Si nos congregamos como iglesia, Rosario, si nos congregamos como iglesia, no podemos centrarnos en el chisme, ¿verdad? Así es, y si realmente vamos a ver algo, digamos, en el hermano, que sea para, digamos, una corrección fraterna, no para remarcar sus defectos y sentirnos nosotros que somos diferentes o mejores, sino simplemente para poder llevarlo al camino del bien si vemos que se equivocó en algo. Cuanto más nosotros nos centramos en nosotros mismos, más errores vemos en los demás. Piensen en eso. Cuando yo soy el centro de todo, cuando yo me vuelvo egocéntrico, entonces ahí empieza, hay ciertos síntomas que se pueden ver muy fácilmente. La persona empieza a criticar a los demás. No me gusta el Papa por esto, no me gusta Petronilo por aquello, no me gusta el secretario de la parroquia, no me gusta nada. No me gusta el párroco porque está gordito, no me gusta porque habla muy bajito, porque esto y porque aquello. Bueno, eso significa que nos estamos volviendo egocéntricos. Eso no es lo que manda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a estimularnos para la caridad y las buenas obras y no dejar de congregarnos. Así nosotros vamos a mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles y vamos a poder crecer en este camino de santidad. Como dice ahí, animándonos también, porque eso es importante y eso es parte de ser comunidad, digamos, el poder ver que el otro por ahí está pasando por un momento difícil, tal vez su fe está decayendo, se está desanimando, estar ahí para reanimarlo en su fe también. Eso todo es parte de ser comunidad y de ayudarnos unos a otros. Exacto, exacto. Y vamos a continuar con lo que dice Hebreos 10:26. A ver, porque sí, voluntariamente, ¿cómo es? Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Hasta ahí. Entonces, si nosotros, después de haber conocido la verdad, ya nos han catequizado, ya nos han enseñado la verdad, aún así yo decido apartarme del camino de la santidad, aún así yo decido continuar pecando porque me dio la gana, entonces dice, ya no queda sacrificio por los pecados. Se refiere a que, bueno, el sacrificio de Cristo por el perdón de tus pecados, estás rechazando el sacrificio de Cristo, estás rechazando la Eucaristía. Entonces, no sé qué más sacrificio te puede ofrecer Dios para tu santificación. Ya no queda otro sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio. ¿Cómo es que dice? Sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes.
Sí, entonces, bueno, ya como estás rechazando la verdad, bueno, ¿qué te podemos decir? Lo que te queda es simplemente esperar el juicio y bueno, paciencia. Que pase lo que, que se haga la voluntad de Dios. Que Dios te perdone, pero estás rechazando el camino de la santidad. Y bueno, si estás rechazando el camino de la santidad, estás eligiendo otro camino, el camino de los rebeldes, los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y acerca de eso, entonces nos dice en el versículo 28, con respecto a la voluntad de Dios, a la ley de Moisés, Antiguo Testamento, ¿cómo es? Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento, el que violaba la ley de Moisés era condenado a muerte. Violar la ley de Moisés era sinónimo ya de una condena a muerte sin compasión, simplemente por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Mm? Pero en esta nueva alianza, tenemos una nueva alianza, hay una nueva ley, que es la ley de la caridad, la ley de Jesucristo, ¿sí? Dice el versículo 29. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Acá el escritor sagrado está hablando, está comparando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, ley de Moisés; Nuevo Testamento, tenés la nueva alianza, Eucaristía. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Está hablando claramente de la Eucaristía, pan y vino consagrados. ¿Cuánta gente hoy pisotea, rechazan el cuerpo de Cristo? ¿Cuánta gente? Y entonces el escritor acá nos hace ver, si en el Antiguo Testamento, se imaginan ustedes, en el Antiguo Testamento, los que violaban la ley de Moisés, que era una ley, digamos que de menor, de menor escala, era una ley imperfecta, era una alianza imperfecta, la del Antiguo Testamento. Si violar esa ley te condenaba a muerte, ¿cuánto más grave castigo vas a merecer si pisoteas el cuerpo y la sangre de Cristo? Si pisoteas el cuerpo de Cristo y tenés por profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia. Hoy mucha gente dice, no, yo pienso que es, ¿cómo es que dicen? El sacrificio al dios Sol, el sacrificio de los paganos que hacen en la iglesia romana, dicen muchos anticatólicos. No saben que están pisoteando al Hijo de Dios. No saben que están teniendo como profana la sangre de la alianza. Decir que la Eucaristía es simbólica o decir que la Eucaristía es un sacrificio a un dios, a un ídolo pagano, eso es tener por profana la sangre de la alianza. Y eso es grave. Y dice acá, ¿cuánto más grave castigo? Peor que la muerte. Peor que la muerte. Castigo más grave, más feo, más horrible que la muerte va a merecer aquel que pisotee al Hijo de Dios y tenga por profana la sangre de la alianza. Bien. Rosario, ¿querías decir algo? No. No. Bueno. Bien. Entonces, los que
queremos mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles, tenemos que perseverar en la vida eucarística, la vida como iglesia, la vida como congregación, perseverar, acercarnos a la parroquia, estimularnos para la vida caritativa, para las buenas obras. Eucaristía, Eucaristía. ¿Y dónde más dice eso? En Hechos de los Apóstoles 2, 46 y 47. A ver. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Ahí está. Entonces, acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu, o sea, la misma fe, no diferentes creencias, no diferente fe. Yo creo de esta manera y yo creo de esta otra manera y todo bien. No, la misma fe, el mismo espíritu. ¿Qué hacían ellos? Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué partían el pan en las casas? Porque en aquellos tiempos, ustedes pueden ver que empieza diciendo acá, acudían al templo todos los días. ¿Cuál templo? ¿El templo de Jerusalén? Bueno, lo que pasa es que en esos días todavía estaba en pie el templo de Jerusalén, entonces los primeros cristianos, que eran en su mayoría judíos, aún iban al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Pero después de ir al templo, ellos iban a las casas y partían el pan. Ellos no partían el pan en el templo de Jerusalén, ellos partían el pan en las casas, en privado, ¿sí? En presencia de los apóstoles. Y dice, versículo 47, Rosario. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Entonces, si te querés salvar, tenés que permitir que Dios te agregue a la comunidad. Si vos no permitís que Dios te traiga de vuelta a la comunidad, ¿cómo te vas a salvar? Bueno, yo me voy a salvar por mi cuenta. Ok, mucha suerte con eso, que te vaya bien. Pero el Señor agrega a su iglesia, que es una sola, el Señor agrega a la iglesia a los que quieren salvarse, a los que buscan la salvación, a los que buscan la santidad. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Ya conocen las instrucciones que les ha dado en nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, que se Esa es la voluntad de Dios. abstengan del pecado carnal. Sí, entonces ahí escucharon, ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. Dios quiere que sean santos. Ahí está. ¿Y cómo vamos a ser santos? Escuchen. Que se abstengan. Del pecado carnal. Ahí está. Después. Que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto. Y después. Sin dejarse arrastrar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Como hace la gente que no conoce a Dios. Entonces, no debemos dejarnos arrastrar por los malos deseos. Tenemos que, como dijiste hace rato, respetar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 6. Que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Entonces, Dios, que nadie... en efecto... Sí, siga. Dios, en efecto.
Dios, en efecto, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Hasta ahí, bien, hasta ahí. Que nadie se atreva entonces a perjudicar a su hermano o a su hermana, que nadie se atreva a perjudicar a otras personas en este aspecto. Está hablando de la impureza carnal, está hablando de pecados que uno comete con el cuerpo. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la infidelidad, etc. Bueno, eh, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Hoy día hay mucha gente que dice, yo voy a hacer lo que yo quiero, total, Dios me va a perdonar, Él me ama igual. Yo voy a ser impuro, yo no voy a buscar la santidad, igual Dios me va a recibir en el cielo. No, no, no. Acá dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Si Dios te llama es a la santidad, no es a la impureza. ¿Mm? Es a vivir en santidad. Por eso dice, versículo 8, ¿cómo es? Por eso, el que desprecia estas normas no desprecia a un hombre, sino a Dios, a ese Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Siga. Acerca del amor fraterno, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Bien, entonces, ¿por qué dice el que desprecia estas normas no desprecia a un hombre, sino a Dios? Porque estas normas nos llegan por medio de hombres, pero estos hombres vienen hablando de parte de Dios. Entonces, por eso, si uno desprecia estas normas, uno no está despreciando a un hombre, sino que uno está despreciando a Dios, a ese Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Bien. La comunión es otro punto importantísimo. La comunión es otro punto importantísimo para que vivamos en santidad, para poder aprender a vivir en santidad. Ser solidarios unos con otros, ayudar en la comunidad, ayudar a los necesitados. A ver cómo dice Hechos 2:44. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Entonces los creyentes, esto tenemos que recuperar definitivamente. Los católicos, muchos han dejado de ser solidarios, han dejado de ayudar a los necesitados. Acá dice, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Quiere decir que eran solidarios unos con otros. Nada faltaba a nadie. Todos vivían de una manera tal que no les faltaba nada. Bien, pero para ser santos, yo quiero ser santo, Rosario, pero para ser santo, primero hay que ser beato. El sinónimo, sí, hay que ser beatos. El sinónimo de beatos es bienaventurados. Bienaventurados. Tenemos las bienaventuranzas. Bueno, no hace falta que leamos todas las bienaventuranzas, ya pueden revisar las bienaventuranzas en sus casas, pero rápidamente vemos unas cuantas. A ver, Mateo 5:3, por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás vos, Rosario, en eso? Bueno, no respondas, pero bueno, cada uno sabe cómo está espiritualmente. Yo estoy actuando con humildad, o yo estoy actuando con soberbia, estoy actuando de manera mansa, porque dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que tienen hambre y sed también, hambre y sed de justicia, bienaventurados ellos, porque serán saciados. Y así. Entonces, revisemos las bienaventuranzas, cada uno en sus casas, y hagamos un examen de conciencia.
porque las bienaventuranzas nos guían en este camino de santidad. Son como signos que tenemos que tener muy en cuenta. Vivir la misericordia, trabajar por la paz, aguantar las persecuciones. Hoy día hay mucha gente que ya no puede aguantar nada. Yo no quiero vivir la tribulación, entonces yo voy a cavar un pozo y me voy a esconder ahí cuando venga la persecución, no sé. Bueno, el cristiano que verdaderamente siga a Jesús tiene que estar preparado para soportar las tribulaciones, las persecuciones. Por eso en el versículo 10, Mateo 5:10 dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Va a ser grande la recompensa, porque de esta manera, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ustedes no piensen ustedes que ser cristiano en el siglo XXI significa lujos y riquezas. No, ser cristiano significa lo mismo que hace 2000 años. Y para eso están claramente las bienaventuranzas para nosotros poder seguir ese camino, ¿verdad, Rosario? ¿O qué te parece? Exactamente, los santos que celebramos hace poquito esta semana, que son ejemplos de eso, de aquellos que tuvieron un espíritu pobre, ¿no? Y que fueron mansos y que lucharon por la paz, por la justicia, pero siempre teniendo como rector, como principio rector, la fe en Dios, ¿no? Uh-huh. Claro, por eso San Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Los santos, nosotros podemos imitar a los santos. Imitar a los santos, ¿por qué? Porque ellos son ejemplo claro de que uno puede vivir esta vida imitando a Jesús, entregándose completamente a Jesús. Sí es posible, sí se puede. Otra característica, otra característica de los que buscan la santidad es la comunión, la fracción del pan, la Eucaristía, la vida eucarística. Esta es mi parte favorita, porque esta es como la frutita que se pone al final de la torta, ¿viste? La cerecita que se le pone a la torta. Bueno, la Eucaristía. Primera de Corintios 11:23. Dice: Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo, tomó la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Muy bien, hasta ahí. Entonces, esto es algo que hacían los primeros cristianos. Ustedes vieron en Hechos 2:42 que ellos se reunían asiduamente para la fracción del pan. Acá está. Esto es lo que hacían los primeros cristianos. A pesar de lo que diga gente por ahí, no que la misa
que no hay que ir a misa, que la Eucaristía es esto, que la Eucaristía es aquello. No, no, no. Eucaristía, o sea, vida eucarística era característica fundamental del cristiano en los primeros tiempos. Y así fue siempre, a lo largo de 20 siglos, perdón. A lo largo de 20 siglos. Continúa diciendo, versículo 27, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Acá está, no es cualquier cosa, es algo que uno tiene que comer y beber con dignidad. Por eso dice después, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, y ahí eso nos va a llevar después a Lucas 24. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Pues, a ver, por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. ¿Por qué mueren no pocos? ¿Por qué andan enfermos? ¿Por qué la gente anda débil en la fe? ¿Por qué se apartan de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué pierden la fe? Porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Porque no disciernen el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Vamos a ver en Lucas 24, 29 en adelante, Rosario. Pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Entonces, fíjense acá, un momentito, fíjense acá, estos discípulos que iban camino a Emaús pidieron a Jesús, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ha declinado. Nosotros que queremos estar con Cristo, tenemos que pedirle también, quédate conmigo, quédate con nosotros, Jesús. Entonces Jesús entra a quedarse con ellos y vamos a ver qué pasó acá. Jesús entra a quedarse con ellos. Versículo 30. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Hasta ahí. Entonces, y sucedió ¿qué cosa? Se puso a la mesa con ellos. Esta expresión que utilizan los escritores de las cartas y de los evangelios, a la mesa. A la mesa, cuando hablan así, se refiere a la Eucaristía. Por eso es que después continúa diciendo Lucas, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, fracción del pan, y se lo iba dando. Acá hubo una pequeña misa, digamos, ¿eh? Y Jesús va a desaparecer de la vista de los dos discípulos, y dice acá el versículo 31, se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Al partir el pan, Jesús desaparece. ¿Dónde se queda Jesús, Rosario? Se quedó con ellos. Bueno, después... Al partir el pan, Jesús desaparece. ¿Dónde se quedó Jesús? Desapareció. Ellos reconocen a Jesús. A ver. En el pan. Eso va a decir la misma Biblia. A ver, continuamos leyendo. Se dijeron, el versículo 32. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Nos arde el corazón, nos gusta escuchar cuando alguien nos explica las Escrituras. Perfecto. Pero ahí no está la clave. A ver, continuamos.
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Muy bien. ¿Y qué decían? Que ¿Qué decían? decían, es verdad, Ujú. el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Ahí está. Entonces, ya los discípulos estaban reunidos, los apóstoles reunidos con otras personas, estaban hablando de que Jesús había resucitado y se había aparecido a Simón, a Pedro, se le había aparecido. Y estos dos que habían llegado de este viajecito, que habían tenido esa experiencia con Jesús, esa experiencia personal con Jesús, eucarística, porque la experiencia eucarística es una experiencia personal. ¿Eh? Eso no sabe la gente que se va de la iglesia. La experiencia eucarística es una experiencia personal. Ellos vienen a contar lo que les pasó, que Jesús, al partir el pan, desapareció y ellos ahí le reconocieron al partir el pan, al partir el pan. Eso, así se discierne el cuerpo de Cristo, reconociendo a Jesús en el pan y el vino y teniendo eh, llegando con buena conciencia a la fracción del pan, o sea, llegando en gracia, confesados, confesados. Hay que confesarse frecuentemente, si es posible. Bien, y vamos a ver, Hechos 2:42 también nos habla de que los primeros cristianos oraban asiduamente. ¿Qué hacían? A ver, asiduamente se reunían para las enseñanzas de los apóstoles, para la comunión, para la fracción del pan y para las oraciones. La oración es muy importante, claro está, para tener una comunicación con Dios. Por eso en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Adelante, Rosario. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Tenemos que, acá, esto es lo que recomienda, esto es lo que recomienda San Pablo a Timoteo, que hagamos plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Si nosotros vemos la versión original de la carta, de esta carta, está en griego y en vez de acciones de gracias dice Eucaristía, por todos los hombres. Lo que está diciendo San Pablo es, en la misa pidamos por todos los hombres, tenemos que orar, tenemos que rezar unos por otros. Versículo 2, acá va a decirnos por quiénes, va a nombrar a algunas personas. A ver. Por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Perfecto, debemos orar por nuestras autoridades, debemos orar por el presidente, debemos orar por nuestros mandatarios, ¿ok? En general, por nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. ¿Eh? Las oraciones son muy importantes. Oremos unos por otros. ¿Para qué? Para que la acción del Espíritu Santo pueda llegar a obrar en esas personas por quienes oramos. Nosotros queremos gobernantes más santos, queremos gobernantes que no aprueben leyes que vayan contra la vida. Tenemos que orar por ellos, no solamente, bueno, también tenemos que elegir a los gobernantes correctos, pero igual, vamos a suponer, gana el que está en contra de la vida. Tenemos que orar por esa persona para que tome conciencia y que no apoye
que no apoye la ley o las leyes que van en contra de la vida. Las leyes que van a favor del aborto, las leyes que van a favor de destruir la familia, diferentes leyes que hay en contra de la familia. Bueno, oremos por estas personas en la misa. Por eso acá dice San Pablo, acciones de gracias. Se está refiriendo a la Eucaristía. Eucaristía. El otro día me preguntaba una persona, ¿dónde dice Eucaristía en la Biblia? Eso no es bíblico. Sí, acá está, 2 Timoteo 2:1. Plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Eucaristía. ¿Y cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? El Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos orar. En Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Rosario. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Entonces, ahí está la recomendación de nuestro Señor Jesucristo para hacer oraciones de la manera correcta. No, no hablemos mucho, no busquemos demasiadas palabras para nuestras oraciones, sino tenemos que saber, tenemos que estar conscientes de que Dios Padre, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, Él ya sabe lo que nosotros queremos. Es mejor hacer una oración sencilla, y luego en el versículo 9 en adelante, Él enseña el Padre Nuestro. Ahí Él dice, cuando cuando oren, ustedes oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y bueno, ahí Él enseña la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, orar por los demás no necesita ser algo a los gritos, en público, a los gritos para que todo el mundo te vea, no. Mejor encerrarnos en nuestra habitación, cerrar la puerta. Como decía el padre Luis Toro, entrar en la habitación significa cerrar los ojos, concentrarse en el silencio y orar al Padre, que nada nos distraiga. Entonces el Padre que está en lo secreto, Él ya ve, Él ve lo que hay en lo secreto y Él te recompensará. No sé cómo haces vos para rezar rosario. ¿Cuál es tu oración preferida? Para mí mi oración preferida es la espontánea, digamos, la que sale del corazón, sincera, pero también el Padre Nuestro es esa oración que lo tiene todo, digamos, que lo incluye todo, que alaba a Dios, que le agradece, que le pide. Es la oración más perfecta, digamos, y por eso es la que nos enseñó Jesús. Todas las oraciones creo que tienen su valor, la oración vocal, la oración que simplemente es la oración espontánea. Creo que depende también del momento, ¿no? Y de lo que uno necesite en ese momento. El rosario tiene un valor enorme, aunque haya mucha repetición, se supone que es una oración contemplativa, donde contemplamos los misterios, el mensaje de cada misterio, el valor y la profundidad de cada misterio, y de la que hablaron muchos santos y que están
tantas cosas lindas dijeron muchos santos del Rosario, pero también, por supuesto, tiene un valor fundamental el hablar con Dios, como un amigo, como un padre, con confianza, con el corazón simplemente, y decirle lo que sintamos en el momento. Y ese tipo de oración yo creo que es fundamental hacerla todos los días. Buscar un momento del día, sea cual sea siempre el mismo horario o en un horario diferente, pero ese momento para mí es importantísimo. Y después las oraciones comunes que hacemos todos los días, el Padre Nuestro, bueno, eso también. El Ave María, o una ejaculatoria, si tenemos para decirlo, cuando empieza el día, dar gracias y consagrarnos también cuando comienza el día. Y al final del día también dar gracias por el día que tuvimos y de ser posible también hacer como una especie de, ¿cómo se dice? De conciencia, como un examen, un pequeño examen de conciencia para pedir perdón en lo que hayamos hecho mal. Más allá de que Exacto. después, cuando tengamos la oportunidad, vayamos a confesión, pero hacer ese pequeño examen de conciencia todos los días. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios, ¿sí? Y de repente es importante también hacer un silencio en medio de nuestras oraciones. A veces de repente vas a escuchar alguito, ¿eh? Alguna frase, ¿eh? Algo que te viene, uno dice, yo no sé de dónde, pero yo sentí en mi corazón este mensaje. Yo recibí en mi corazón este mensaje. Ese es Dios que te está hablando, que te está diciendo. Puede ser que te esté respondiendo ahí mismo tu oración, o puede ser que Dios te responda un poquito después. Puede ser que Dios te responda a través de alguna persona que por ahí al salir a la calle te dice la respuesta a tu oración. Así que Dios se puede valer de muchos, muchos, muchos medios para eh, hacerte conocer lo que, lo que es su voluntad. Y como siempre, claro, eh, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Y como bien dijiste, el Santo Rosario, importantísimo, una oración contemplativa, una oración que nos ayuda a recorrer todo el Evangelio. ¿Eh? Si rezamos el Rosario todos los días, recorremos el Evangelio. Qué mejor que eso, ¿verdad? Eh, por ahí en un video en YouTube, me llegó el otro día la confesión de un exorcista y cuenta cómo el demonio mismo tiene mucho, mucho miedo del Santo Rosario. Y decía, bueno, por más que uno no sepa rezar bien el rosario, lo importante es hacer el intento porque al demonio no le gusta para nada que uno tome el rosario y que uno se ponga a decir el Padre Nuestro y el Ave María. No le gusta para nada, no le gusta para nada. Bueno, sí, Lo horroriza, sí. le Es horroriza, una forma de ahuyentarlo, digamos, porque no lo soporta. no lo soporta. Ustedes podrán ver que lastimosamente hoy en día, en esta sociedad que ha dado la espalda a Dios, la gente también coincidentemente ha dado la espalda al Santo Rosario. Entonces, pongámonos a pensar, ¿por qué eso? ¿De dónde viene? ¿Cierto? Bien, entonces, hermanos queridos, hasta acá llegamos con la transmisión de hoy, con la enseñanza. María del Rosario, muchísimas gracias por acompañarme con las lecturas. Esto, mira, esto es Rescate, es tu casa. Cuando quieras acompañarnos otra vez, sos bienvenida. No importa en qué parte del mundo estés, porque yo sé que de repente por ahí te mudas. Pero ya quiero, ¿sí? Donde sea, mientras se pueda, vamos a tratar
estar. Y gracias a vos por la invitación. Y bueno, esperamos que haya otra oportunidad y que siga creciendo la comunidad y que siga sumándose personas para compartir la palabra de Dios. Exacto, por eso eso me lleva a esto. Ahí está en pantalla. Denle like y compartir a la página de Facebook. Estamos en Facebook y estamos en YouTube como Rescate Apologética Católica. Es tan fácil como darle clic en el botoncito rojo que dice suscribirse en YouTube y la manito que está así en Facebook. Es tan fácil como eso. Estamos con el mismo nombre, Rescate Apologética Católica. Yo soy Javier Gómez y acá me acompaña desde Argentina, desde Mendoza, una amiga muy querida mía que se llama María del Rosario. Denle un aplauso fuerte desde sus casas a María del Rosario. Muchísimas gracias por acompañarme. Fue un honor tenerte, o sea, tu presencia es un honor para mí. Y bueno, que Dios te siga bendiciendo también en tus proyectos, Rosario, en tu vida profesional. Y bueno, como te dije, cuando quieras, bienvenida. Gracias, Javier, y muchas bendiciones para vos y para todas las personas que estén mirando. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos los que están ahí en sus casas. Mañana no hay nada. El sábado sí, vamos a estar con el fraile Marcelo para la catequesis apologética y creo que también voy a estar en vivo con Eric, sí, para analizar algunas cuestiones, algunas cositas que ha dicho Luis Román. Sí, señor. Entonces, el sábado vamos a estar muy activos, sábado de noche. Y el domingo, como siempre, domingo a la tarde, tardecita, vamos a estar con la adoración al Santísimo, como ya es costumbre. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan muy buena noche, buen descanso, paz y bien. Chaucito. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Yo soy el Padre Luis Toro. Un saludo para todo el grupo de Rescate. Que Dios los bendiga y les guarde y sigan sembrando la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Ánimo. Un abrazo a la distancia. ¿Por qué no me das una